Bendiciones, hermanos, un placer estar con ustedes una vez más en este hermoso día. Esperamos que el Señor los haya bendecido con los devocionales de esta semana. En el día de hoy quiero platicarles un poco, compartirles un poco de la historia de Jacob. Ahora, la historia de Jacob es algo interesante porque aquí el Señor me hacía una pregunta: ¿cómo te ve Dios? Ahora repite conmigo: ¿cómo me ve Dios? Y no estoy hablando de mí personalmente, pero estoy hablando de ti. ¿Cómo es que Dios te ve a ti como un individual, como una persona? Creo que en algún punto de nuestro caminar con Dios, a lo mejor hemos tenido esa pregunta: ¿qué pensará Dios de mí? ¿Cómo me ve? Y la palabra está llena de promesas e ilustraciones y nos dice cómo nos ve Dios. Dios nos ve con amor. Dios nos ama tanto que dio a su único Hijo para que nosotros que creamos en Él no nos perdamos. Al decir que creemos que Jesús dio su vida en la cruz por nosotros. Y al decir eso decimos y reconocemos que somos pecadores y reconocemos que necesitamos un Salvador y reconocemos que ese Salvador es Jesucristo. Pero la pregunta de hoy es: ¿cómo me ve Dios? En la historia de Jacob, capítulo 32 del libro de Génesis, del versículo 24 en adelante, vemos una historia donde Jacob se encuentra luchando con el ángel del Señor. Y los que cuando estudiamos esta historia y vemos más, entendemos que con el ángel que estaba luchando Jacob, era Dios mismo. Versículo 27 es donde me quiero enfocar. El varón, o sea, el ángel del Señor dice: el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí el Señor nos hace una pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cómo te identificas? ¿Qué es la persona que tú piensas que eres? Esto es algo que tú y yo pensamos conscientemente o a veces sin pensarlo. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones en la manera que nos vestimos, la manera que nos comportamos, en la manera que actuamos, pensando qué pensará la gente de mí, cómo me verá la gente. Pero lo más importante es cómo te ve Dios. Aquí Dios vio a Jacob, a un hombre que estaba luchando con sus propias fuerzas de tratar de arreglar su pasado. Antes de esta historia, cuando vemos a Jacob luchar con el ángel del Señor, él estaba haciendo planes, arreglando las cosas con su familia, porque iba a enfrentar a su hermano mayor. Este era un gran problema para él, porque años atrás Jacob le había robado algo a su hermano mayor que le pertenecía. Y huyó del problema y ahora se encuentra en un estado de su vida donde tiene que enfrentarlo. Hay tiempos en nuestro caminar con Dios que a veces Dios nos enfrenta, nos ayuda a enfrentar cosas del ayer para ayudarte a ti y a mí crecer. Una de las cosas que Dios a veces, parece como una vez al año, me trata con mi corazón, es el corazón de un padre. Es algo muy importante para Dios. Aquí en la iglesia Whitehorse Christian Center tenemos la gracia de tener muchos padres. Somos una casa, una iglesia que tiene corazones de padres para discipular, no solo de padres, pero de madres. Nuestro corazón es ver a las generaciones crecer en el propósito que Dios tiene para ellos. Y cada vez que Dios me trae y me enfrenta en mi ayer de la relación que tuve con mi papá, entiendo y aprendo un poco más qué tan bueno es Dios. Una de las últimas cosas que Dios hablaba conmigo es de que cómo yo pienso que Dios me ve. Y me recordaba algo que yo hice cuando estaba en la preparatoria. A un lado de mí tengo una ilustración que te quiero enseñar. A un lado de mí tengo un dibujo que hice cuando estaba en la preparatoria. Era parte de una de las tareas que me dieron. En esta tarea tenía que usar un espejo para verme y luego dibujarme. Pero el punto era de poner textura, pensar más allá de solo un lápiz. Podía usar colores. Esta vez usé colores de agua, pero para agregar textura y diferentes puntos usé pegamento de cemento, que es como goma, y lo puse la pintura, luego lo borré y agarré como textura. Si pudiera estar aquí y tocarlo y corres tu mano, puedes sentir textura sobre la pintura. Ahora, ¿por qué te enseño esto? El Señor me decía: el espejo que te ves es como un filtro y te enseña cómo te ves en el momento. El espejo que tú y yo espiritualmente debemos de usar no es de la opinión de otros, no es de lo que nosotros mismos pensamos, pero es de la palabra de Dios. Ahora, un espejo te puede mentir.
¿Has ido a veces a festivales o carnavales donde tienen las casas de espejos y te ves en un espejo y te ves delgadito y altote, o chaparrito y llenito, o gordito, o más amplio? Pero lo importante es de cómo está compuesto el espejo, porque si está doblado, torcido, la reflexión que vas a ver no es la verdad. Nuestro espejo espiritual, en la cual basamos nuestros principios y decisiones de toda la vida, es la palabra de Dios. Y está compuesto de la palabra de Dios. Jesús mismo dijo que la verdad nos hará libre. La palabra de Dios es la verdad, inspirada por el Espíritu Santo. Aquí el ángel del Señor, cuando leímos en Génesis 32, le pregunta: ¿tú cómo te llamas? En otras palabras, ¿tú quién piensas que eres, Jacob? Y Jacob dijo: me nombro Jacob. Soy alguien que ha robado, soy alguien que ha mentido, soy alguien que hace trampas. Y luego el ángel le dice: de ahora en adelante serás conocido como Israel. Cuando tú y yo vivimos una vida cerca de Dios, vivimos una vida cerca de la palabra de Dios, entendemos que nuestra verdadera identidad está fundada en Cristo Jesús. Cuando tú y yo conocemos quiénes somos en el reino de Dios, es una libertad inmensa, porque la opinión de otros no importa. Lo que la gente nos vea o piense de nosotros no importa. Lo que importa es cómo nos ve Dios. Y la pregunta te la vuelvo a hacer: ¿cómo te ve Dios? Dios te ve con propósito. Dios te ve con una promesa. Dios ve el potencial que está dentro de ti. Cuando el ángel de Dios encontró a Jacob, no vio los pecados o las cosas que hizo mal, sino veía la promesa que le hizo a Abraham. Él veía la promesa que le había hecho y que se iba a cumplir por medio de la vida de Israel. Porque después de él tuvo hijos, y de esos hijos se fundaron las 12 tribus de Israel. Y la historia continúa en la Biblia. Eso es muy importante, entender cómo nos ve Dios. El espejo que debemos de usar para filtrarnos y ver cómo nos portamos, cómo estamos, te vuelvo a repetir, que sea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la composición de la palabra de Dios es la verdad. Te doy gracias por tu tiempo y vamos a orar para despedirnos en el día de hoy. Gracias te doy, Señor, en este día por la bendición que nos das de poder tener tu palabra. Gracias te damos, Señor, por ayudarnos a alinear nuestra manera de pensar, la manera que nos vemos. Te pedimos en el nombre de Jesús que soples vida, Señor, a estas palabras que han sido compartidas, que sea sembrada esta semilla muy profundamente en nuestro corazón y que, Señor, nos recordemos que lo más importante es la manera que tú nos ves. Tú nos ves con ojos de amor. Tú nos ves con tanto amor, Señor, que diste a tu Hijo por nosotros. Gracias te damos por tu misericordia. Bendice a mis hermanos, aquellos que nos están viendo en este momento, ahí donde se encuentren. Bendícelos, tócalos, que tu presencia llene el cuarto, el carro, el lugar donde se encuentren, Señor, y soples nuevas fuerzas en ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.